Listo. La idea es terminar con parte de la unidad de 3 de cultura, 2 o 3 conceptos que quedan dando vueltas, y después hacer esta actividad de integración. Eh, a ver, antes de eso, ¿alguna pregunta que haya quedado dando vueltas de la clase anterior, de la clase práctica del viernes, digo? O eh, si quieren alguna pregunta que no les deje pensar respecto del parcial, alguna que tengan ahí dando vuelta y no puedan pensar hasta que no la resuelvan. Si no, arrancamos con la clase. No, vos, Miri, seguís el chat. Dale. Bueno, nadie, bueno, Sí, arranco no, pero entonces. no hay preguntas por el Dale, yo momento. arranco. Me gustaría ver más caras, más cámaras. Tengo problema con mi cámara, pero estoy tratando. No, 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 no tuya necesariamente, de los compañeros, de los alumnos. Bueno, arrancamos con la clase de lo que quedaba de cultura, que son dos o tres conceptos que quiero dejar para que no parezca que no son relevantes. Eh, bien, la primera parte ya la habíamos subido, y ahora vamos a esta otra parte la vamos a subir después como parte 2 de la clase de cultura. ¿Mm? Bueno, habíamos visto la definición de cultura, la cultura cómo se forma la cultura, el tema de la cultura diseñada, que lo vimos la otra vez en la clase, y la cultura emergente, que la cultura es un concepto emergente, habíamos dicho, y ahí de alguna manera lo unimos con la unidad 1, en algún punto, en ese concepto puntualmente, y decíamos que lo interesante de la cultura es que es una dimensión subjetiva que orienta comportamientos, que promueve comportamientos, que favorece unos y limita a otros, promueve unos comportamientos, acepta unos comportamientos y limita a otros. Comportamientos y formas de pensar, ¿eh? Cuando decimos comportamientos hablamos en términos generales. Formas de pensar, formas de ser. La cultura es como podemos pensar que es la forma de ser de la organización, que se va construyendo a partir de las decisiones iniciales de los fundadores, y después en la interacción cotidiana, donde por supuesto que las decisiones y las acciones de los líderes, de los directivos, de los gerentes, tienen un peso fundamental. De hecho, hay un autor, Jane, que lo hemos visto en la unidad 1, tiene un texto que se llama Liderazgo y Cultura o algo parecido, y él dice, podríamos decir que casi la única responsabilidad del líder es construir cultura, algo así dice. O la más importante de las responsabilidades del líder es construir cultura. Y yo decía, creo que dije la otra vez, que el líder, cómo es a ver, bueno, esto lo voy a decir después, porque si no ahora voy a hacer un lío. La única responsabilidad del líder, dice, entre otras cosas, Jen, es construir cultura. No es la única, ya lo vamos a ver después, pero es clave. Y entra en juego todo eso, y entra en juego las personas y la interacción cotidiana. Y entra en juego las contingencias, la incertidumbre, entra en juego todos esos aspectos, el contexto en donde esté la organización. Todo eso entra en juego para lo que llamamos la cultura. Y lo importante de la cultura es que es una dimensión subjetiva. ¿Qué quiere decir que sea una dimensión subjetiva? En algún punto, bueno, pues está construida a partir de la subjetividad de las personas, pero lo podemos contraponer a lo que sería un formalismo, una norma, una pauta, un procedimiento, ¿sí? Una regla que puede estar escrita, puede ser bien objetiva, que también ayuda a orientar comportamientos. Las políticas organizacionales, no en el sentido de política de la definición que veíamos de complejidad, sino las políticas que son como pautas que marcan o marcan comportamientos, también las políticas orientan comportamientos. Cuando digo orientan o alinean, quiere decir que promueven que sucedan algunos comportamientos y no otros, o algunas formas de pensar y no otros. Este, eh, Bien, y en ese sentido, decimos como la cultura promueve ciertas formas de comportamiento, decimos que es una ventaja competitiva y un activo estratégico. Por eso hay que gestionarlo a la cultura. Queramos o no queramos, hagamos o no hagamos nada como gerentes, como jefes, como responsables de la empresa o de la organización, cultura se va a desarrollar siempre. Esta dimensión subjetiva se va a desarrollar siempre. Entonces, si decimos que esta dimensión subjetiva que se desarrolla siempre como un concepto emergente
tiene impacto en los comportamientos de las personas, bueno, no lo podemos dejarla librada al azar, ¿sí? Hay que gestionarla. ¿Por qué? Porque es un activo estratégico y nos puede servir como una ventaja competitiva. Decíamos la otra vez, las empresas, ¿dónde está la diferencia de las empresas? La tecnología, los procesos, todo eso se puede aprender, se puede copiar. La diferencia la hacemos en el valor que las personas pueden agregar. Y la cultura forma parte de eso. Entonces, dicen los autores, la cultura es una fuente invisible de energía, en el sentido de que puede mover personas, de alguna manera. Bien. Y aquí entramos con un concepto que, que el otro día en la clase lo planteamos, que era cultura fuerte o vigorosa, dice, creo, Rodríguez Garay. Pero culturas fuertes o débiles. Y yo decía, una cultura fuerte, como las culturas orientan comportamientos, promueven unos y limitan otros, una cultura fuerte sustituye el formalismo. Una cultura fuerte sustituye por ahí una orden, un procedimiento, una normativa, ¿sí? Una regla. ¿Sí? A veces en las empresas no hace falta escribir una regla que diga eh, eh, las personas, hasta que no termine, vamos a decir, digo una cosa que por ahí no se escribe así, ¿no? Pero hasta que no termine su trabajo las personas no se pueden ir de la oficina. Eso con una regla no hace falta escribirla. Sin embargo, hay empresas donde no está dicho, pero las personas hasta que no terminen su trabajo no se van y hacen las cosas para poder terminar. Y hay otras empresas donde no importa si el trabajo se terminó o no, a las 5 de la tarde me voy. ¿Sí? Sí, es como que si te cae la lapicera de la mano y a las 5 te fuiste. Entonces, y eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, lo que decimos es esto, que si la cultura es fuerte, no es necesario tener tanto formalismo para orientar comportamientos. ¿Sí? ¿Qué es una cultura fuerte? Es cuando las creencias y valores centrales se aceptan con firmeza y se comparten ampliamente por la mayoría de los miembros. Es decir, cuando esta forma, decimos que la cultura nos ayuda a interpretar la realidad de una manera parecida. Entonces, cuando la mayoría de la gente interpreta la realidad, es decir, comparte estas pautas, los valores, las creencias, los supuestos, los comparten firmemente y están muy arraigados, uno puede decir, eso es una cultura fuerte. Una cultura débil, obviamente, es lo contrario. Entonces, este es un concepto que incluso es importante para analizar las organizaciones. Cuán fuerte o no es la cultura. Y la fuerza, bueno, esto es el mismo concepto, ¿no? Bueno, sí, pero sí importa esto, ¿no? Esto de que puede haber un riesgo, puede haber beneficios y riesgos. El beneficio de la cultura fuerte es que hay una comprensión homogénea de la realidad y hay comportamientos coherentes, alineados, congruentes, ¿sí? El riesgo de una cultura muy fuerte es que dificulta los cambios, ¿sí? Porque son pautas muy arraigadas. Por ejemplo, una empresa muy paternalista desde la fundación, cambia la dirección, se muere el dueño o cede la dirección y la empresa culturalmente sigue siendo muy paternalista. Entonces los comportamientos tienden a ser muy paternalistas. Los hijos o quien queda a cargo de la dirección quiere cambiar esa forma de ser, esa forma de ver las cosas y le cuesta porque la cultura está muy arraigada. Entonces no se cambia de un día para el otro. Entonces la cultura fuerte tiene también esos riesgos. Y acá entramos con lo que habíamos hablado el otro día de que sería como otra definición complementaria, que en realidad es lo mismo, pero dicho de otra manera, que la cultura la pensamos como contexto de significados compartidos. Y esto nos sirve para entender qué es esto de que entiendan la realidad de una manera parecida y por qué. A partir de eso, los comportamientos se orientan de alguna manera o se coordinan. ¿Sí? Y, bueno, y este contexto se aprende, se comparte y se transmite de los miembros por la interacción. Piensen que esto que está acá abajo, esta definición, es lo que dijimos cuando hablamos de la cultura. Decíamos, son creencias, valores, pautas, supuestos, modelos mentales, que se aprenden, comparten y se transmiten. Y ahora estamos diciendo, es un contexto de significados compartidos que se aprenden, comparten y transmiten. Con lo cual, ese contexto de significado compartido son todos estos valores, la cultura. Pero lo entendemos, este, yo creo que hice este grafiquito, sí, creo no, lo hice el otro día, cuando les preguntaba sobre el semáforo. Entonces yo decía lo siguiente, ¿no? Para pensar lo que es el contexto.
todos, pensemos que esta línea de puntos es el contexto en el cual, esta es la cultura, este es el contexto de significados compartidos. Entonces, la interpretación que un mensaje está al revés relacionado como lo hice el otro día, pero bueno, el mensaje está arriba y la interpretación abajo. A ver, espera un cachito. Sí, lo hice al revés el otro día, no importa. Yo había puesto el semáforo arriba, pongámoslo abajo. Un mensaje determinado, una orden de un jefe, una indicación, un cartel en una organización, cobra sentido, o sea, lo podemos interpretar en función del contexto en el que está. Por ejemplo, un cartel, y no sé si, si ustedes lo han experimentado, tal vez un cartel en una empresa que diga oficina del jefe de administración, uno sabe que detrás de esa puerta está el jefe de administración. ¿Sí? Ahora, ese mismo cartel, me ha pasado miles de veces, a veces en algunas dependencias públicas, en algún ministerio, uno dice jefe de administración, abrís la puerta y por ahí está la cocina. Puede pasar, que está el cartel ahí medio borroneado, ¿sí? O un cartel que dice atendemos de 8 a 14 y el cartel está puesto en el 2019 y hoy ya cambió. ¿Sí? Entonces, no sé si a alguno le ha pasado esas cosas. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? El mismo cartel, en diferente contexto, significa cosas distintas, por tanto, genera acciones y comportamientos distintos. Si en una oficina pública muchas veces uno va y dice un cartel, atendemos de 8 a 14, uno por ahí va y le pregunta a la persona que está atrás del mostrador, perdón, el horario de atención, y por ahí la persona que está atrás del mostrador te dice de 9 a 17, o por ahí te dice, no ves que está el cartel ahí, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Y bueno, uno muchas veces ha ido a alguna administración pública, hay señalizaciones que están caducas. En otras organizaciones, que por ahí se preocupan por ese tipo de cosas, vemos un cartel que dice cierto horario y ya está listo. ¿Por qué el mismo mensaje tiene dos interpretaciones distintas? ¿De qué depende? ¿Del mensaje? No, depende del contexto en el que esté dicho. La palabra, la indicación de que de alguien le dice a otro, tenemos un caso urgente, pongámosle eso, no tiene el mismo sentido si yo lo digo en la clase, ¿sí? Le digo a Mili, tenemos un caso urgente, ¿sí? Que si yo soy médico de guardia en un hospital público un sábado a la noche. La misma frase cobra sentidos distintos. Por tanto, si yo le digo eso a Mili, la acción de milagro va a ser otra. ¿Sí? Y habíamos dicho, entonces, ¿qué compone este contexto? Y depende de los modelos mentales, las creencias, los valores, las presunciones básicas. ¿Sí? Ningún hecho o palabra significa nada por sí mismo, sino el significado lo toma del contexto en el que está dicho. Y todo esto lo desarrolla Aitken en el texto que tenemos de cultura. Bien, acá la pregunta que yo hago es, ¿el significado de una palabra, un hecho, un mensaje, una comunicación, una señal, una acción, un cartel, en una organización determinada, una cultura, eh, tiene cierta interpretación? ¿Ese significado solo depende de la cultura o de otras fuentes? ¿Solo depende de la cultura el significado? No, también depende de quién sea el que está interpretando. También depende de los modelos mentales individuales, de las experiencias individuales. Entonces acá agregamos más complejidad todavía. ¿Sí? Entonces acá dos personas iguales o dos personas compañeras de trabajo en el mismo lugar, en el mismo contexto de significados, la misma empresa, leen el mismo mensaje o reciben la misma indicación, los dos no van a interpretar exactamente igual. ¿Por qué? Y porque hay diferencias individuales. Sí, sí va a haber una homogeneidad en la interpretación, van a ser parecidos, pero no necesariamente idénticos, ni no necesariamente van a deducir el mismo significado idéntico. También depende del comportamiento que vemos en la unidad 1, depende de aspectos individuales, de las experiencias, de las emociones, de los estados de ánimo, ¿sí? De los conocimientos.
Y acá estaba el ejemplo del semáforo que veíamos el otro día. ¿Sí? ¿Qué significa la luz amarilla? Y depende del contexto de significados en el que estemos trabajando esto. En Alemania puede significar precaución, frene. En Argentina, como vimos el otro día, significa dale que pasás. ¿Sí? Entonces, como el mismo signo material, que es una luz amarilla, que si uno se va al reglamento, está escrito lo que significa, ¿sí? Genera comportamientos distintos, en función del contexto en el que esté dicho. ¿No? Esto es lo que pasa en las organizaciones. Esta es la manera de interpretar o de comprender por qué la cultura orienta comportamientos distintos. Bien, Etkin plantea el concepto de modelos mentales, que lo toma de Peter Senge, y no sé si Peter Senge lo tomó de otro, pero y dice que es un modelo mental, está en la base de la cultura, y uno puede pensar modelos mentales individuales y modelos mentales grupales, ¿sí? Y dice, son ideas que se fijan o se cristalizan, ¿no? Imágenes, supuestos o historias que los integrantes comparten en lo implícito y que influyen en sus actos. Son modos de ver la realidad, son estereotipos. Y acá tenemos uno muy, muy claro, ¿no? Que el mismo objeto es visto en función del modelo mental. El modelo mental son formas de ver, como son como anteojos también, ¿sí? De los cuales, o estereotipos de los cuales uno está acostumbrado. Este es un poco machista en el sentido de que, porque la mujer, ¿no? Es mujer, se supone que es rosa y le pone moños, pero bueno, no importa, el chiste vale. No me critiquen por machista. Acá hay otro ejemplo de modelo mental que uno podría pensarlo más relacionado con las organizaciones. Miren el dibujo este. Dice Edkin, que lo toma de Peter Senge, son filtros o lentes que se utilizan en la lectura de la realidad, que pueden favorecer la comunicación, pero también pueden dificultarla. Acá estas dos personas, uno podría pensar, fíjense, este es un árbol y acá hay un signo pesos. A estas dos personas le han dicho, vamos a hacer dinero con el árbol. ¿Sí? Como cuando uno en la clase da una indicación, o cuando uno en una organización da una indicación, o hay un cartel, o hay lo que sea. Y los dos, ¿qué interpretaron? Bueno, este lo está regando para hacer dinero a partir del fruto a largo plazo. Y este lo va a echar para hacer dinero a corto plazo. Entonces acá puede pensar que los dos entendieron el mensaje en el marco de su modelo mental. Entonces, muchas veces dos personas comprenden cosas opuestas porque están leyendo ese mensaje con modelos mentales distintos. ¿Cómo logramos que estas dos personas compartan los modelos mentales? A ver si viene acá, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Y tiene que ver que compartan los modelos mentales quiere decir que compartan de alguna manera algunos aspectos de la cultura, o que entre ambas personas construyan modelos mentales compartidos, y es lo que sería parte de la cultura. ¿Cómo logramos que las personas compartan modelos mentales o desarrollen un modelo mental compartido? Y acá es una pregunta. Y supongo ¿Cómo que sería logra? a través de la cultura organizacional. Sí, no dijiste mucho. Porque explicaste con la misma, diste la respuesta con la misma pregunta, con el mismo concepto, mediante símbolos. No, es más simple, lo están enroscando. Eh, no dando lugar a la interpretación, o sea, dar un mensaje claro. Sí, pero yo doy el mensaje claro, pero la interpretación no depende de mí, depende de quien la escucha. En el chat están diciendo Sí, mediante encontrar puntos en símbolos, común, mediante encontrar puntos en símbolos. común. Sí, encontrar puntos en común vendría a ser como lo más cercano a la respuesta. Profe, igual yo creo que si habla de modelo mental, compartir ya es más difícil porque es lo que viene de la persona desde hace bastante tiempo y es lo que más cuesta, no sé, desconstruirlo de alguna manera o romperlo. Sí, perfecto. Estábamos de acuerdo, Joaquín. Perfecto. Ahora, tenemos que construir modelos mentales compartidos.
formas de verla, estos filtros. Les enseñás a hacerlo directamente. Les pones un modelo y le decís, sigan esto. ¿O no? Ajá. Si a vos te parece que los de tránsito no te dicen que en la luz amarilla hay que frenar, Sí, pero el problema es que la gente no frena porque no hay sanciones suficientes. Quizás a través de las sanciones puedas lograr que la gente lo respete. tal No vez. tiene necesariamente la mejor idea, pero quizás Podría funcione. ser. Podría Claro, pero ser. dentro de la organización estaría bueno que la gente se identifique y lo haga por ella misma más que lo haga por el miedo, digamos. Ponele, la sanción sería Sí, un pero es mejor que lo hagan por el miedo a que no lo hagan. Sí, es cierto, pero la sanción sería el formalismo que obliga a hacerlo, y hacerlo porque creemos que está bien y que es correcto, tendría que ver más que con una dimensión subjetiva, con un modelo mental. Cuando hablamos de modelos mental, no sé si lo dice Etkin o no en alguna parte, uno podría pensar que son este, eh, marcos de obviedad. Este concepto no está puesto ahí del todo así, pero yo lo trabajo mucho cuando laburo con las empresas. Marcos de obviedad, un marco de obviedad, lo que es obvio, ¿sí? Muchas veces lo que es obvio para uno no es obvio para otro. Eh, Martín, eh, hay una pregunta en el chat. sí, sí, ahí la veo, ahora voy. Ándale. Lo que es obvio para uno no es obvio para otro. Entonces uno tiene que verlo esto como por ahí, como conjuntos, ¿sí? Conjuntos, a veces los conjuntos se intersectan, ¿sí? Pensémoslos como círculos, ¿sí? Eh, 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 Círculos que se intersectan, ¿sí? Entre dos personas hay algunas cosas que caen dentro de la intersección de ambos círculos, por tanto es obvio para ambos, y comparten esa obviedad. Ahora, cuando lo que estamos buscando, lo que estamos conversando, a veces cae fuera de la intersección, lo que es obvio para uno no es obvio para otro, o significa cosas distintas. Entonces, este lo va a hacer leña y este lo va a hacer dinero, ¿sí? Entonces, los dos comparten modelos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que los dos creen que están haciendo el bien. Los dos creen que están cumpliendo una orden adecuada, correcta, y que están haciendo lo que corresponde, y que están respondiendo adecuadamente a la consigna que se les dio. Porque para este es obvio que el dinero hay que hacerlo a largo plazo. Y para este es obvio que si hay que hacer dinero es a corto plazo. Entonces, estos dos tienen los círculos respecto de eso separados, ¿sí? Los conjuntos separados. Ahora vuelvo. Dice, por ejemplo, los hermanos que viven juntos tienen modelos mentales parecidos o no. Solo por el hecho de quedarse juntos, en algunas cosas tienen modelos mentales parecidos, obviamente. No necesariamente, porque también de cómo se construyen estas formas de ver la realidad. Y a partir de la experiencia de cada uno. La experiencia, las vivencias, ¿sí? Las personalidades. Pero ¿cómo hacemos en la organización para que haya modelos mentales compartidos? A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Y que esto contribuya a la construcción de cultura, y también es responsabilidad del liderazgo acá. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Y conversar. La forma más fácil de empezar a construir modelos mentales compartidos es conversando, ¿sí? Charlando sobre lo que cada uno interpreta de las cosas, charlando sobre la organización, conversando, poniéndonos de acuerdo, entendiendo los modelos mentales o entendiendo desde dónde los otros miran la realidad, entendiendo cuál es la realidad del otro. Eh, Eso implica, por Sería, supuesto, una... Sí, sería más o menos como fijando un objetivo a ver, en el sentido de que si vos pones en el ejemplo del árbol, vos decís que nada más lo hagan crecer, uno lo hace a corto plazo y el otro a largo plazo, pero poniendo el objetivo diciendo a largo plazo quiero que se haga así, así. está bien. Entonces, eso sigue siendo una indicación, y lo que nosotros necesitamos en las organizaciones es que las personas tengan autonomía y puedan hacer las cosas sin necesidad de recibir tanta cantidad de órdenes que les marque el paso por paso, y necesitamos que la gente tenga autonomía e iniciativa, pero alineada con la estrategia de la organización. Entonces puede ser, sí, que yo los reúno y les digo, se hace así, así, ¿sí? Ahora, yo soy el jefe. Si yo lo soy el jefe, vamos a ver por este lado. Los reúno y les digo a ambos, "Bueno, vamos a hacer dinero con el árbol". Hacer dinero a largo plazo sería regarlo y esperar la fruta, y hacer dinero a corto plazo sería hacerlo leña y venderlo mañana. Bueno,
nuestra estrategia es el largo plazo, por tanto, nosotros siempre trabajamos a largo plazo. Yo ahí, además de dar una orden, estoy bajando una pauta, estoy ayudando a construir un modelo mental. Entonces, estas personas lo internalizan. La próxima indicación que uno dé ya cae dentro de esto. Y entonces por eso las acciones y las decisiones y los dichos de los líderes van desarrollando cultura. ¿Sí? Nosotros vamos a poner como líderes de la cruzada. Nosotros todo el tiempo les estamos diciendo que participen, que hablen, que estudien, que reflexionen, que discutan. De alguna manera estamos marcando una pauta. Estamos planteando, estamos tratando de que todos ustedes desarrollen conjuntamente un modelo mental acerca de lo que es una clase. ¿Sí? Entonces, nuestras indicaciones, nuestras acciones, lo que les pedimos que hagan, a ustedes los ayudan a desarrollar eso. Cuando vayan a otra clase, o puede ser a la inversa, ¿no? Pero cuando vayan a otra clase, van a decir, pero pará, ustedes van a tratar de actuar en función de lo que creen que está bien, que por ahí nosotros les ayudamos a desarrollarlo. Puede darse la inversa, que ustedes vengan con otros modelos mentales de lo que es una clase y vengan a la nuestra y digan, esto no es una clase. Ahora, ¿cómo en las empresas, cuál es cómo hacemos para que las personas compartan estas ideas acerca de la realidad y puedan ir desarrollando una conjunta, que puede ser diferente a la que cada uno tiene, pero tiene alguna parte de cada uno? ¿Sí? Cada uno contribuye con alguna parte, pero en el todo termina siendo diferente a la suma de las partes. Y conversando, conversando. Ya vamos a ver después en la unidad de liderazgo algunas cosas. Conversando, reflexionando sobre la realidad, marcando pautas, pero básicamente conversando. Y esto tiene que ver con un aprendizaje, que lo vamos a ver en la unidad 4. El aprendizaje no es solamente aprendizaje de saber hacer, ¿sí? También el aprendizaje tiene que ver con saber comprender, saber entender, poder entender. También se aprende la cultura, también se aprenden los modelos mentales. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, seguimos entonces. Este concepto, termino con esto, este concepto es clave porque a veces nos ayuda a entender por qué en una organización algunas personas se comportan de determinada manera, como esto. Porque estas dos personas hacen cosas que aparentemente son contradictorias, que uno es un desgraciado que quiso ser, y no, entiende la realidad de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si mi idea es el largo plazo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como líder? Sentarme con ¿sí? Y ayudarlo a entender la realidad nuestra, ¿sí? La realidad de nuestra empresa. Y este tipo puede decir, no, pasa que yo vengo de trabajar en una empresa donde todo era corto plazo. Entonces, su experiencia pasa por ahí, su modelo mental pasa por ahí. Entonces, eso es interesante para pensar a veces. No es maldad, ni desconocimiento, ni que no saben hacer el trabajo. Pensar estos conceptos nos ayuda a entender los comportamientos. Y los modelos mentales son un componente clave de la cultura de las organizaciones. Los modelos mentales individuales contribuyen a formar la cultura y que uno podría después empezar a pensar ciertos modelos mentales colectivos, que es lo que formaría parte de la cultura. En esta empresa las cosas se ven así. En esta empresa el cliente es lo primero. En esta empresa la eficiencia, el orden y la dedicación al trabajo es lo primero. Ahora yo estoy haciendo una búsqueda para una empresa, por ejemplo, que me marcó muy fuertemente. Me dice, mira, para el área de administración, mira, estamos buscando un licenciado en administración, joven, y dice, mira, acordate Martín, que nosotros somos una empresa a ver, nos caracterizamos por el respeto por las personas, por el buen clima laboral, pero acá se trabaja. ¿Sí? Es un buen ambiente, pero se trabaja. ¿Sí? Y yo me los imagino ya, muchas personas en una oficina, 4 o 5 personas, trabajando en silencio. Y
en silencio, concentrados, dedicados, tendrán sus momentos de conversación, pero no es por ahí como en otra oficina que uno puede pensar que hay mucho más intercambio. ¿Sí? Bueno, en esa oficina el que entra de a poco va absorbiendo ese modelo mental. El modelo mental que es, acá venimos a trabajar. Sí, hay buen clima, buenas relaciones, pero básicamente se viene a trabajar. Bien, avanzo un poco. Acá hay una pregunta que a veces podría ser una pregunta parcial, no la vamos a responder, sino que para ustedes. ¿Por qué la cultura permite tener expectativas comunes sobre el comportamiento de los demás? Entonces, ¿por qué la cultura, que es de lo que dicen como idea de como función también de la cultura, nos permite tener expectativas comunes sobre el comportamiento de los demás? Quiere decir que en una organización sabemos más o menos cómo se van a comportar los otros. ¿Sí? ¿Cómo explicar esto? Y la pregunta es cómo puede relacionarse con la unidad 1. ¿Sí? Y la pregunta es si tendrá que ver algo con el concepto de incertidumbre. Acá hay tres preguntas, ¿no? O dos. Esta es una y esta sería como otra. Bueno, aquel que tenga ganas se pone a analizarla. Bien, esto ya le hemos dicho mucho. A ver, también. Igual se les voy a dejar eso, ¿eh? Pero quiero pasar con otro concepto para después pasar a la clase, a la parte de integración. Dos conceptos importantes que el otro día lo mencionamos rápidamente. Concepto de cultura dominante y subcultura. La cultura dominante es la cultura de la organización, uno puede decir, expresa los valores centrales que comparte la gran mayoría de los miembros de la organización, ¿sí? Y que le confiere a la organización su personalidad distintiva. La cultura dominante son los rasgos que comparten la mayoría de los miembros. Guarda, puede ser fuerte o débil. Son dos cosas. Cultura dominante y cultura fuerte. Son como dos líneas. Cultura dominante es la que comparten la mayoría de los miembros. Uno puede entrar a una estación de servicio Shell, acá, o en justo estación de servicio Shell, ¿sí? O en Carrefour. Ahora, hay subculturas. ¿Qué son las subculturas? La otra vez decíamos, dentro de la cultura dominante hay subculturas, que uno podría pensar las subculturas en función de, puede ser la subcultura, que son aquellas cuestiones particulares que reflejan problemas, o situaciones o experiencias que comparten los miembros, que pueden ser la cultura del área comercial, la cultura del área de la gerencia de producción, o puede ser la cultura de los jóvenes, la cultura de los más antiguos. ¿Sí? Son pequeños grupos, que no necesariamente son grupos que comparten tiempo y espacio, que de alguna manera comparten algunos valores. En una organización pueden coexistir una cultura dominante y varias subculturas. Pueden, o de hecho existen, coexisten. ¿Sí? Un problema importante es que cuando hay subculturas sólidas, es decir, muy fuertes, subculturas muy fuertes, provocan que la cultura principal pierda su capacidad centralizadora y de integración. ¿Qué quiere decir esto? A veces pasa que en algunas empresas sucede que en un área particular te dicen, sí, sí, la empresa tal cosa, pero acá se hacen de esta manera. Sí, pero ¿cómo para? Que parece esto es otra empresa. ¿Sí? Bueno, uno puede decir, bueno, esa gerencia, ese área, ese sector, tiene una subcultura muy fuerte. ¿Sí? Sí, la empresa promueve tal y tal cosa, o la empresa lo entiende de esta manera, pero nosotros acá lo hacemos así. Y a veces puede ser contradictorio. ¿Sí? Bueno, ese es el problema de cuando una subcultura es muy fuerte, muy sólida, puede atentar contra la capacidad de integración y centralizadora de la cultura dominante. Bien. Bueno, Rodríguez Garay plantea este concepto de cultura funcional o disfuncional, ¿no? En relación a la estrategia de la organización. Pero bueno, eso es simple de leer, así que lo vamos a dejar para que lo vean ustedes y vamos a pasar a la actividad de integración. Lo que sí es interesante es pensar qué pasa en una empresa cuando
la cultura no está alineada a la estrategia o la estrategia no está alineada a la cultura. ¿Y cuándo pasa esto? Muchas veces cuando en una empresa intentamos cambiar la estrategia sin pensar en la cultura. Entonces, tal vez una empresa que, vamos a pensar pueden ser o estrategias comerciales o pensémoslo como estrategia de gestión, ¿sí? Una empresa paternalista que de pronto intenta cambiar sus formas de gestión a una cultura más colaborativa y de grupo. Eh, o una empresa que, viéndolo desde el lado comercial, si quieren, una empresa que toda su vida se manejó o vende a clientes tradicionales y son los mismos 10, 15 clientes que le vende desde hace 30 años y de pronto plantea como estrategia empezar a vender eh, online, si quieren, ¿sí? O al mercado minorista. O empezar a fortalecer las ventas online. Pero estamos hablando de una empresa tradicional que tiene 10, 15 clientes grandes, que toda la vida le vendió. La cultura está pensada para eso, está armada para eso, eh, se ha desarrollado en ese sentido. Y de pronto queremos cambiar la estrategia comercial muy fuerte. Bueno, la cultura no necesariamente la va a acompañar. Entonces, a veces ahí los fracasos se producen porque hay una disfuncionalidad o una incongruencia entre la estrategia y la cultura. Los llevé un poco medio apurados, pero no es nada difícil lo que acabo de decir. ¿Alguna pregunta? Bien, esto después lo vamos a colgar para que lo vean. Yo quería plantear los conceptos porque son temas que uno puede preguntar en los parciales y son temas interesantes que sirven también para pensar después en el trabajo de cada uno Profe, como licenciado en ¿subcultura Sí, sería lo mismo que microcultura o no? sí, sí. Sí. Ah, ok. El texto de Rodríguez Garay nos ayuda a entender el concepto de cultura. ¿Sí? Es más estructurado, las definiciones. No se metan con la parte, no me acuerdo si el texto lo tiene o no, pero con la parte donde al final habla de los sombreros, no se metan ahí. No nos interesa eso. Sí, la definición que da de cultura, los componentes, cómo se desarrolla, la subcultura, cultura dominante. Y el texto de Etkin, de cultura, nos permite entender todo esto que decíamos recién, de los modelos mentales, de la capacidad de alinear comportamientos, de los significados. El texto de Etkin nos ayuda a comprender la dimensión de la complejidad, la cultura en la dimensión de la complejidad. Bien, vamos a hacer ahora una integración, un trabajo que nos va a servir para el parcial. Yo voy a armar, ¿cuántos somos? 136. Vamos a armar 20 grupos, más o menos. Bien, al azar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un caso, tenemos un caso armado que tiene 3 partes. Yo les voy a ir pasando de a una parte. Ahora el tema es, ay, ¿cómo pasar la parte ahora? A ver. ¿Qué parte? Yo quería pasar un archivo. Antes yo podía pasarlos por el chat y ahora no puedo, no sé qué pasa. ¿Por link? Sí, podés. ¿Desde ¿Eh? ahí? ¿Por No, el link desde ahí? no. Yo antes compartía archivos, pero han sacado esa función. Yo compartía archivos por el chat. Me olvidé de mirar. Lo que vamos a hacer es, lo van a leer, es corto, pues está aparte separado en 3 partes, lo van a leer y lo que queremos es que identifiquen cuáles son los conceptos de cada una de las 3 unidades que se pueden rescatar del caso. ¿De qué está hablando el caso? Ustedes tienen que hacer un análisis, ¿sí? Es un caso, no están mencionados los conceptos. Ustedes tienen que leerlo y decir, acá está hablando de las dualidades, de orden-desorden. Acá está hablando de modelos mentales. Acá esto se puede relacionar con el significado del trabajo.
¿sí? Eso es lo que queremos que hagan, que puedan ir identificando de qué concepto se está hablando. No sé cómo hacer para compartirlo. Mándamelo por WhatsApp Te lo mando a vos y vos lo subís y ya lo mismo subo al al AU. AU. Sí, estoy en el AU. Bueno. Voy a pasar primero a la parte 1. Dale. Ahí fue. Va. Pues yo intenté recién compartir el enlace con alguno, pero no sé cómo, no puedo hacerlo de mi máquina. Yo lo hacía eso, yo mandaba archivos por acá. Ahí en la comisión 1. El tema es que se abajo de todo. Mira, alguno de ustedes entre al AU24, lo baja, y mientras hacen la actividad ustedes, nosotros subimos los otros dos. Entonces, veamos lo siguiente. La comisión 1 ya está. Ahí le subo a la comisión. El caso es el caso de un hospital municipal, donde suceden cosas que hay ingresa un nuevo director, donde el intendente le ofrece el cargo de director, el director acepta y hace una recorrida por el hospital, se reúne con el administrador del hospital, se reúne con algunas personas, ¿sí? Entonces, traten de pensarlo como una organización. Ustedes entran a una organización, ¿sí? Y tienen que empezar a encontrar cuestiones. Acá yo siempre insisto, es más importante las preguntas que se hagan que las respuestas, ¿sí? Uno rápidamente intenta, esto tal cosa, esto tal otra. Bueno, a ver, aflojen un poco. Traten de conversen, discutan, ¿sí? Relaciones, que eso es lo que ayuda a abrir un poco la cabeza y entender de qué estamos hablando. Porque puede ser que en el parcial venga un caso y que les digamos, identifique un concepto de cada unidad y desarrollelo. Y finalmente vincularlos, ¿sí? Ya está Se subido. trata referirlo al caso y relacionar todo. Miri, Ahí. ¿ya está subido? Sí. Yo me quedé congelado, me parece. No, te escucho bien ahora. Ya está subido. Bien. ¿Alguien lo vio? Abajo de la unidad Sí. 3, digamos. Bien. Yo ya lo bajé y Vos todo. tenés... Ya está. Listo. ¿Vos Perfecto. tenés el chat de todos? Patricio, ¿vos Tengo tenés el de chat la comisión todos? 2 nada más, pero sí, ahora lo mando. Bueno, mandarlo a la comisión 2 y alguien de la comisión 1 que lo mande a la comisión 1. ¿Quién Yo está de ya la le comisión mandé a 1 la acá? comisión. No. Yo lo mandaron. Listo. Yo ya- Impecable, impecable, impecable. Bien, bueno, ahora yo voy a armar los grupos. Vamos a ver lo siguiente. A ver, si tuviésemos que pensar de la unidad 2, ¿cuáles son los conceptos centrales? Conceptualmente, veamos la unidad 2. Conceptos centrales de la unidad 2. Significado del trabajo. Significado del trabajo, ¿qué más? Las tres dimensiones del trabajo. Las tres del dimensiones que componen el significado del trabajo. ¿Qué más? El concepto de trabajo, ¿no? El trabajo en su dimensión psicosocial, ¿sí? Que tenía que ver con un intercambio donde lo que se intercambia es no solamente dinero por esfuerzo. ¿Mm? Bien. De la unidad 1, 2, 3 conceptos están los de comportamiento y los de complejidad. En comportamiento, ¿qué conceptos centrales rápidamente podemos encontrar? El contrato psicológico. Psicología. Psicológico. Claro, contrato psicológico. Bien. Y Gerenciales. Supuestos gerenciales. Entorno conductual. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la primera parte,
y le damos, son 8:55, 10 minutos, ¿sí? Armo los grupos, van a ser al azar, damos 10 minutos y los desarmamos y vienen para acá y vamos a la segunda parte. Mientras Milagros sube la segunda y la tercera parte. Lo que no lleguemos, se lo llevan y lo vemos el martes que viene en la clase de repaso. ¿Hay que anotarlo o pensarlo nomás? Vamos a pensarlo. O sea, a ver, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, anotar entre ustedes, decir, bueno, a ver acá, ¿qué conceptos encontramos centrales de cada unidad? Y si no son centrales, no importa, si encontraron tal idea, tal concepto, lo anotan, es una lista. ¿Sí? Y la idea después es, ¿qué encontrar? Tal cosa, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Sí? No, encontrar ese concepto de contacto psicológico, ¿dónde? ¿En qué escena? ¿Sí? Entonces tratemos de ejercitar eso. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, Andrea. en el archivo que nos mandaron que dice Hospital Municipal tiene parte 1, parte 2 y parte 3. Ay, me equivoqué, entonces le mandé el archivo completo y no por parte. Bueno, listo, ya está, mejor. Ya está enviado. Gracias, en el apuro mandé todo. Bueno, vean la parte 1. Listo, ya está, nos ahorramos todo el proceso siguiente. Vean la parte 1 nada más. ¿Sí? Si les queda tiempo, vean la que sigue, pero vayan por partes. Porque hay que desarrollar la cabeza para poder empezar a pensar esto. ¿Sí? Porque ¿cuál es el riesgo rápido? Decir, son 10 renglones y encontramos nada, 2 pavadas. No, léanlo 2 veces, 3 veces, mírenlo, discútanlo, analícenlo, reflexionen, busquen más cosas, ¿sí? Porque tenemos la tendencia a decir, acá está, sí, contacto psicológico, complejidad, incertidumbre, ya listo, ya está, terminamos. No, sigan dándole vuelta. Listo. Terminamos en 10-15 minutos, 10-15 minutos la parte 1, les avisamos por el Zoom cuando los vamos a sacar, y una vez que hagamos eso, vamos a la parte 2. ¿Listo? Bueno, vamos, ¿eh? Allá se van. Acepten los grupos. Vamos, ¿qué pasa? No, ahí están yendo. Ayuda, solicitaron en la sala 13. Bueno, voy y vengo. Dale. Profe, hola. Me Hola. conecté del celular para poder usar el micrófono porque la computadora no me anda. No sé si me pueden mandar a la sala. Dale. ¿En qué sala Soy la estás? sala 20, creo, si no vi mal. Yo te mando. Ay, Martín. Pará. Hola, yo no tengo sala. No me aparece el cartelito. Sí, a mí tampoco. Yo tampoco. Martín. Yo tampoco. Martín, te faltó un grupo. Para los que están son Paloma Tencio, Milagros, Biachi, Manuel. Les voy a hacer una. Está silenciado. Voy a hacer una sala más. No, pues están todos. A ver. No, están sin asignar. Sin asignar. Ah, bueno. No, separarlos en todas las salas, porque si no es un lío hacer una Bueno, sala más. ahí los mando, chicos. No, yo lo estoy mandando. Ah, Listo. A cualquier lugar lo mandé. Listo. Y acá hay un montón de la sala 1, 2 que no. Profe, no. yo necesito que me manden a mi sala. ¿Y vos en qué sala? A ver. Estoy buscando. En la Te voy 20 a- estoy. Ahí te mandé, te llegó. Ahí está. A ver. Ahí está. Y los que quedan, no sé si falta grupo o qué. Los que quedan, ya, a ver. Acá está Agustín Angulo, que no entra. Milagros Biachi,
No ha entrado. Tinto rico, tampoco. ¿Serán los que no están? No ¿Está? están asignados. Sí. Profe, yo estoy desde el celu en una sala. Ah, ok. Pues es que me queda 23% de batería. Consumí la mitad de la batería. Martín, no me dejes. No, voy a ver, no Espero sé en el celular. no sé qué hacer con, a ver, Esto está grabando, para que lo corto. pensarlo de ese lado. Sí podés pensar en el tema bueno, a ver, ¿qué otro concepto que podemos vincularlo ahí para no meter de supuestos? Bien, pero perfecto eso que dijiste, ¿eh? Está clarísimo. Sí. Ustedes deberían identificar ese concepto en el parcial, poder plantear lo que vos acabas de plantear, donde se ve el ejemplo claro, donde identificaste el concepto, y desarrollar el concepto. Bien, sí. Bien, perfecto. Bien, ¿qué otro? Igual también, hola. Bien. El que se hace cargo de la dirección hace 3 años es el administrador. Sí. El director anterior se jubiló y quedó a cargo de esta persona. Y si te pones, o sea, si se lee claro que tiene otro concepto de trabajo diferente al que las personas, o de las personas a las que está a cargo, entre comillas, de las que se hace cargo. O sea, ahí también se puede vincular el tema del contrato psicológico. A ver, sí, claro. Porque está desarrollando el trabajo de director general, aunque para él no le tocaría diferentes cosas que, por ejemplo, acá le hacen preguntas sobre los quirófanos, los pacientes, etcétera, pero el resto de las personas espera que él les conteste esas cosas. Sí, Entonces, están las expectativas y el contrato psicológico en ese. perfecto, perfecto. ¿En qué otra parte del caso se ve el tema, se puede pensar el concepto de contrato psicológico? De la primera parte que leyeron. Profe, Al Sí, principio. a Nosotros ver. identificamos en un momento que cuando asume el nuevo médico dice que va a trabajar con un licenciado de administración y un psicólogo y dice su expectativa era que actúen como analistas organizacionales y elaboren propuestas de intervención para la mejora de la gestión. Tal vez no lo comunicó, no habla así, se lo comunicó al administrador y al psicólogo, sino que tal vez de su expectativa tiene la expectativa de como ellos son licenciados en administración y psicólogo, esa es su función y no hace falta ni decírselos, como ese control psicológico implícito. Bien, perfecto. Por lo menos estamos identificando algo del contrato psicológico que tiene que ver con las expectativas del nuevo director. Lo que ahí vos estás poniendo en duda es, ¿lo sabrán, no lo sabrán, será implícito o no? Perfecto. Y tampoco sabemos cuáles son las expectativas de ellos. ¿Sí? Perfecto, Acá perfecto. en el chat, Sí, Esteban cita, el intendente esperaba que Diego pudiera organizar el hospital. perfecto. Ahí también hay algo de lo que tiene que ver con lo que se espera de él y sería el contrato psicológico de alguna manera entre el intendente y Diego. Bien, perfecto. Y también También hay se algo de Diego ahí. relaciona Sí. ah, Dale, con dale. la cultura organizacional. En una parte dice que él estaba estacionado y no había como marcas para dar prioridad para los mismos médicos, los propios médicos. Sí, sí. Que el estacionamiento era un caos y no había prioridad, cada uno llegaba y ponía el auto donde quería. Sí. Sí, y eso, ¿en qué aspecto de eso se puede empezarse con la cultura? De los niveles de la cultura, ¿qué aspectos sería? ¿O dónde lo podés conceptualizar eso? De la falta de señalización del estacionamiento y el caos que era. Está bien, puede Nosotros, ser parte de la cultura. Sí, nosotros dale. relacionado a eso pusimos que había una falta de formalismo, digamos, muy grande. Bien, pero si lo pensás, Y sí, sí, y ahora llegó a eso. Relacionado a lo de dale. la cultura, también habíamos escrito que había una subcultura organizacional muy fuerte. Y que también Bien. al ser una organización sumamente paternalista y tener esta dependencia, digamos, respecto al que era el actual director, Ujú. se había desarrollado esta subcultura de dependencia. Bien. ¿Por qué decís subcultura? ¿Cuál sería el grupo que formaría parte de esa subcultura?
O que Diría tendría que, diría que la mayor parte de las personas que trabajan ahí, pero supongo que la cultura organizacional que se quiere instaurar, si bien no es la que se tiene, es otra. Por eso es una cosa que marcamos respecto al comunicado que se había mandado. Bien, pero entonces no sería una subcultura. Si la mayor parte de Sería las cultura personas dominante, tiene razón, sí, es verdad. sería una cultura dominante que tal vez no sea la que uno esperaría, pero es la cultura. Ahora, el desorden en la cochera, uno podría decir que es parte de la cultura. No lo sabemos todavía, habría que ver, habría que relacionarlo con otras cosas. Hay algunas cosas que yo saqué del caso, creo, que tiene que ver con que incluso la señalización adentro era defectuosa. No encontraban las oficinas. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, en todo el hospital hay algo que tiene que ver con la señalización defectuosa, entonces uno podría pensar que es una forma de ser del hospital. Si tenemos que pensar eso como parte, componente explícito o implícito de la cultura, ¿sería cuál de los dos? La señalización defectuosa. Explícito. Explícito. Bien, y uno podría decir ahí, bueno, a ver, responde a algún modelo mental, a un supuesto o valores que sean parte de la que podrían considerarse como parte de la cultura. Pues eso sería artefacto visible, ¿sí? Habría que empezar a pensar si hay algo que tiene que ver con valores, con algo más supuesto. Que no es la prioridad de resolver eso, de puede mantenerse así y no pasa nada. O no es la prioridad de hacerlo, tal vez. Por ejemplo, no es un podría ser, podría pasar por ahí. Perfecto, bien. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay respecto de los temas? Nosotros, perdón. Bueno, Sí. sí, no pasa nada. No, que volviendo a lo de cultura fuerte, también tipo destacamos lo de que al todos depender del licenciado, digamos, era, bueno, justamente esa la costumbre, de no poder capaz resolver las cosas por sí solo, de tener que ir todo a él, no Bien. Sí, la gente carece medio de autonomía, hay una dependencia muy fuerte Claro. del administrador. Bien, perfecto. Eso sería algo que podría pensarse desde el concepto de cultura. Bien, ¿qué otro concepto puede haber? Pensemos en la unidad 1. ¿Encuentran conceptos que tienen que ver con la organización como sistema complejo? Van a venir más fuertes después, en las segundas partes del caso, pero acá algo podemos encontrar. Nosotros a eso lo relacionamos que el intendente dice que necesita que entre este nuevo director para acomodar el desorden y no sé qué, no sé cómo dice, no me acuerdo. Sí. Ojo no confundir desorden con despelote. Ojo. Que el concepto que plantea Edwin es el desorden tiene que ver con aquello que desafía de alguna manera los planes y los programas y lo instituido. No, claro, sí, porque dice, nosotros lo relacionamos porque también dice algo de la conflictividad y nada, eso como que no está planteado en una organización que... Sí, por el lado de la Ok, conflictividad, perfecto. ahí sí podríamos vincularlo con la complejidad. Perfecto, que este nivel de conflictividad actual puede tener que ver con altos niveles de incertidumbre. Sí, bien. ¿Qué más? Bien. Yo que nosotros habíamos visto relacionado con la cultura un poco, el tema que él dice que no va a poder aplicar los saberes que él tenía en su clínica privada, en la pública, porque obviamente primero que hay culturas distintas y ahí aplicar de la unidad 1, digamos, el contrato psicológico y por ahí las expectativas que él tiene, o sea, va a tener que cambiar las expectativas que él tiene porque no va a tener lo mismo en una privada que en un hospital público y va a ser todo muy distinto y va a haber otras cosas diferentes y él va a tener como que adaptarse a esos cambios, al hospital, cambiar las expectativas. Y bueno, un poco con el contrato psicológico y capaz que con lo complejo también. Sí, perfecto, perfecto. Con lo de cultura es clave, porque él viene de una cultura, de un ámbito donde el contexto de significados, ¿sí? Es diferente al contexto de significados en el que vamos a entrar ahora. Entonces, tal vez las directivas que él dé ahora van a ser entendidas en otro contexto distinto. Y ahí metemos el concepto de cultura. Perfecto. Y que él Y va a el tener proceso que... de socialización también, ¿no? Exactamente, que él va a tener que, de alguna manera, socializarse con las nuevas pautas culturales del hospital, ¿sí? Y ahí también metemos la idea de modelo mental, si quieren. Él viene con un modelo mental de un hospital privado, ¿sí? Que hay otras dinámicas, otras formas de entender las cosas, otros ritmos, ¿sí? Otros valores, otras inquietudes. Si bien los dos atienden enfermos y el objetivo es la salud, ¿sí? Pero desde lo organizacional
Son modelos mentales distintos, supuestos distintos. Acá son empleados públicos, allá son empleados privados. Ni bueno ni malo, son distintos. ¿Sí? Entonces, eso también lo metemos ahí. Está muy, muy bien. Después había, a ver, alguien dijo algo recién que se me ocurrió una idea y se me acaba de Perdón, borrar. nosotros habíamos hablado de eso mismo que dijeron recién, pero a su vez lo relacionamos también con los motivos laborales, a raíz de las expectativas que él tiene y con las 2 personas que él va a trabajar dentro del hospital, más o menos se imagina, se diseña un poco cómo encararlo y qué es lo que va a hacer cada uno. Tratar de desglosar un poco lo que hace la persona que quedó a cargo del hospital con las otras 2 personas y su trabajo. Impecable, impecable. Bien. Fíjense, los últimos 3 renglones, cuando él habla de, cuando Roy, el administrador, que aparte también es loco que el administrador, licenciado en administración, quedó como director del hospital por 3 años. Y ahí entra la dimensión, ahí uno puede pensarlo desde la complejidad, ¿no? Porque es un hospital en el contexto del Estado municipal, ¿sí? Que dice, ¿cómo puede tener 3 años sin director? Ahí uno puede pensar el dualismo razón sin razón. No es lógico que el licenciado en administración sea el director del hospital, tiene que ser un médico. Pero tal vez en el ámbito público, sí, bueno, es razonable, porque hay cuestiones políticas y qué sé yo, del intendente, bueno. Y después fíjense al final, cuando él dice que todo el mundo lo interrumpe y que los pacientes van a pedirle informes a él, qué sé yo, y él dice, Roy hace tiempo insiste en que esta era una tarea que debe realizarse desde el sector de informes. Hasta escribió y repartió un instructivo para que todos sepan cuáles eran sus tareas y cómo resolver las consultas de los familiares. Solo lo leyeron y nada cambió. Ahí pónganse a pensar lo que decíamos hoy de la cultura como orientadora de comportamientos y los formalismos, los instructivos como orientadores de comportamiento. Él hizo un instructivo, nadie le dio pelota. Entonces, por un lado tenemos ahí cuestión de cultura. ¿Sí? ¿Por qué no le dio pelota? Y porque en el modelo mental de la gente, un instructivo quedó en la nada, lo leyó, lo firmó, dijo que sí, y no es algo a lo cual nos movió demasiado. ¿Sí? Ay, se me fue otro concepto que tenía para decirles ahí. Y también el tema de complejidad. ¿Sí? En el sentido de que, bueno, a ver, si el director del hospital hace un instructivo para que las cosas funcionen de una manera, ¿por qué no funcionan? Y porque la organización no es una máquina. ¿Sí? Entonces ahí metemos también el concepto de complejidad. ¿Sí? El de las variables controlables y no controlables. El comportamiento de las personas no es una variable controlable a partir de un instructivo. Entonces ahí también entra la idea de complejidad. Bien. ¿Qué otra cosa podemos... Sí, dale. Perdón, profe, yo con respecto a lo de sistema complejo también agregaría los distintos puntos de vista de los miembros, ¿no? Y los objetivos. O sea, como habían dicho antes, lo del director que se quería jubilar, ¿no? Va a tener el mismo objetivo que alguien que recién está arrancando, y lo mismo que con esto. O sea, el licenciado en administración piensa, o desde su punto de vista, piensa que él no tiene que encargarse de los informes. Pero las otras personas creen que sí, porque él es como el director o referente que quedó. Entonces también esa complejidad de los distintos puntos de vista. Sí, que puede llevar a objetivos distintos, congruentes o no, contrapuestos o no. Exactamente. Perfecto, perfecto. Puede ser que ahí también aparezca el concepto de emergente, ya que él de alguna manera no está haciendo cosas, digamos, tiene como que salir a innovar y hacer cosas que por ahí no están planificadas y que anteriormente no se estaban realizando, como que tiene que hacer cosas nuevas para que el hospital de alguna manera funcione. Exacto, no sé perfecto. Sí, impecable, sí, sí. Y ahora se me ocurre también que uno puede decir, bueno, a ver, cuando el director anterior se jubiló, no pusieron un nuevo director y la organización, el hospital, se acomodó y pudo funcionar y pudo funcionar con Roy, que es administrador de empresas, como director del hospital. ¿Qué concepto podemos pensar ahí que puede aparecer? Uno puede decir, bueno, a ver, la jubilación del director anterior y el no reemplazo inmediato es una perturbación fuerte.
Pero aún así, el hospital siguió funcionando, no perdió cohesión ni identidad. ¿Qué concepto asociamos ahí? Perfecto, Nicolás. Autoorganización, dice. Exactamente, exactamente. Exactamente. Bien. ¿Qué otro elemento uno puede encontrar acá? Está medio mezclado entre todo, ¿no? Pero, a ver, ¿no empezamos a encontrar diferentes actores en toda esta escena? Familiares, enfermeros, médicos, el director, los nuevos, el intendente, que es la parte política partidaria sería, y también hay intereses ahí. Todos estos diferentes grupos pueden tener objetivos funcionales, digamos, y objetivos personales, y ahí entra en juego también, todavía no aparece mucho, ya va a entrar después, pero entra en juego la dimensión política de la organización. Bien, ¿algo más? ¿Qué más les parece que puede aparecer? Hola, ¿qué pasó? ¿Se me cortó a mí o no me escuchan? Sí, sí, te No, escucho. se escucha, se escucha. Bien, bien. Bien, ¿vieron cómo de nada, una página, cómo podemos encontrar un montón de cosas? Sí, bueno, ese es el análisis que uno tiene que hacer cuando entra a una organización. Por supuesto que cuando uno entra a una organización no le dice todo esto al director de entrada, o al gerente o a quien te contrata, porque sería como tirarle una piedra por la cabeza. Entonces, pero uno como analista, como consultor, o si uno estuviese dentro de la organización, este tipo de reflexiones y de análisis de disección, digamos, ya que estamos en el tema de salud, tiene que hacer sobre el caso. Y todo el tiempo estamos haciendo un análisis mirando la parte, el tema, el punto, pero en relación al todo. ¿Sí? Hablamos del director, de Diego, del intendente, pero estamos pensando, bueno, es un hospital municipal, en una intendencia. Esta es la manera de que tenemos que pensar las organizaciones para cuando analizamos el comportamiento o los aspectos psicosociales. ¿Sí? Hay un punto interesante acá que marcamos que después no tiene relevancia porque lo cortamos ahora, pero dice al principio, 6 meses después de terminar la cuarentena estricta por la pandemia, ¿no? Eso ya marca un contexto. ¿Sí? Después la parte que había en relación a eso, algunas cosas sacábamos y eso, pero ya nos marca una situación de contexto. ¿Sí? Acabamos de terminar la pandemia, entonces ya nos marca una situación de cómo está la organización, qué le puede estar pasando, qué pasó a nivel de las interacciones con el contexto. Bien, bien. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que les haya quedado? ¿Algún concepto más que les haya quedado? Dentro del significado del trabajo podrían pensar también el tema de centralidad, ¿no? Del trabajo, ¿no? Acá se va a ver más claro más adelante, pero también podríamos rescatar. El director como tiene una figura docente, ¿no? Ese rol que le ponen. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Porque a mí me está resultando muy incómodo hablar desde el celular y no tener la computadora. Vamos a dejar acá. Vamos a hacer la misma tarea, esto mismo, la clase que viene, que es el repaso de... ahora ya saben cómo ya tienen más claro cómo analizarlo. Pensé que iban a sacar menos cosas, pero en realidad lo que surgió fue bastante relevante. En las otras dos partes aparecen bastante más claros algunos conceptos. Bastante más claro. Yo les sugiero lo siguiente. En los grupos que ustedes tienen armados de clase, analicen las dos partes que vienen, úsenlo como ayuda para estudiar. ¿Sí? Y el martes que viene volvemos a revisar todo esto, la parte 2 y la parte 3 con los conceptos, y ahí sacamos dudas respecto de los conceptos. El parcial va a ser de este estilo, seguramente.
Va a haber un caso donde va a tener que analizar y donde va a tener que desarrollar conceptos. Y vincular cosas, vincular conceptos. ¿Sí? Entonces me parece que está bueno que ustedes estudien, tal vez, incluso podrían usar este mismo caso, usarlo para estudiar. Cuando van estudiando la bibliografía, tengan el caso como ejemplo y vayan tratando de encontrar todo lo que estudian, vincularlo con el caso. Y entonces la semana que viene reflotamos eso y aclaramos las dudas que haya respecto de los conceptos para el parcial. Porque nos encontramos el martes y el parcial es el viernes.